Hola, bienvenidos. Hoy conoceremos más sobre la evaluación neuropsicológica. Son diversas técnicas de evaluación para explicar las relaciones entre el cerebro y la conducta. Principales objetivos de la evaluación neuropsicológica. Conocer el impacto del daño cerebral sobre las funciones cognitivas y la personalidad. Preparar programas de rehabilitación específicos para cada paciente. Utilizar el diagnóstico como medio para realizar valoraciones periciales y forenses en casos de incapacidad, accidente o deterioro. Valorar la evolución del paciente, así hayan recibido un programa de rehabilitación o no. Niveles de interpretación de las pruebas neuropsicológicas. Los niveles son psicométrico, cognitivo, neurofuncional y ecológico. Nivel psicométrico. Se trata de un diagnóstico cuantitativo y son en base a criterios estadísticos. Nivel cognitivo. Se trata de un diagnóstico cualitativo e interpreta los resultados desde un punto de vista cognitivo. Nivel neurofuncional. Se trata de un diagnóstico cualitativo y relaciona los resultados con áreas encefálicas implícitas. Nivel ecológico. Es un enfoque cualitativo y dinámico. Los resultados son en base a las circunstancias de cada sujeto, como personalidad, motivaciones y nivel cultural. Son 3 métodos anatómicos: técnicas neuroquirúrgicas, disociación doble y anestesia cerebral. Operaciones craneales utilizadas en la antigüedad para liberar al paciente de problemas mentales. Destrucción de tejido encefálico para eliminar funciones anormales del sistema nervioso. Escisión de las comisuras que conectan ambos hemisferios cerebrales con fines terapéuticos. Ablación de un hemisferio cerebral para tratar tumores o epilepsias. Técnica para conocer los efectos de una lesión cerebral sobre el comportamiento. Las lesiones de un hemisferio afectarán a tareas que dependan de él, pero no a las áreas homólogas del otro hemisferio. Se presentará pérdida de función en las áreas afectadas por el daño, pero no en otras áreas diferentes. La prueba consiste en la inyección de un anestésico en 2 días separados, uno en cada hemisferio. Técnica para el estudio de la memoria en pacientes con epilepsia. Técnicas de neuroimagen. Exploran de manera directa y en vivo la corteza cerebral, destacando su anatomía y funcionalidad. Técnicas de neuroimagen. Anatómica y funcional. La anatómica, llamada también estructural o macroscópica, es estática, a diferencia de la funcional, que ofrece una visión más dinámica. La anatómica localiza daños cerebrales observándose la forma y el tamaño, mientras que la funcional obtiene información precisa y directa del córtex, evaluando y midiendo la funcionalidad motriz y sensorial. La anatómica tiene precisión baja y es menos costosa en comparación con la funcional, que tiene mejor precisión y son más costosas. Luego seguimos con la neuroimagen anatómica y sus procedimientos, que son 3. La radiografía convencional, que utiliza radiaciones X o electromagnéticas, conocida también como rayos X. La tomografía computarizada, que emite radiaciones X, requiere de menor tiempo. Y la resonancia magnética, que emite ondas de imanes, no es tan invasiva porque no utiliza radiación X. Acá tenemos la neuroimagen funcional, que es utilizada para fines médicos y de investigación. Consiste en la exposición del paciente a un determinado estímulo, ejemplo, tarea cognitiva. También se puede observar y medir el rendimiento conductual del paciente con un mínimo de error numérico. A continuación, la
Los procedimientos de la técnica de neuroimagen funcional. Acá vemos la medida de flujo sanguíneo cerebral, la tomografía por emisión de fotones, que es el SPECT, está en sus siglas en inglés, el PET también está en sus siglas en inglés, tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética funcional. Acá lo vemos más detallado, la tomografía por emisión de fotón simple, que es el SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography, es invasiva al igual que el PET, utiliza emisión por ondas de luz y tiene menor definición espacial y de tiempo. El otro es el TEP o el PET, usada para fines oncológicos, capta mayor definición espacial y temporal, requiere marcadores radioactivos para su realización. Y la otra herramienta o procedimiento es la resonancia magnética funcional, que proporciona imanes de mayor resolución. No es tan invasiva porque no emite rayos X. Esta herramienta evalúa actividades del área del córtex y no requiere de marcadores. A continuación presentamos algunas patologías que estas dos técnicas pueden presentar, que son los tumores cerebrales, enfermedades cerebrovasculares, infecciones del sistema nervioso, epilepsia, síndrome de Asperger, autismo, enfermedades neurodegenerativas. Técnicas de registro. Son métodos de registro de la actividad cerebral. Registran la actividad cerebral de manera directa. Es lo que habitualmente se conoce como método funcional. Electroencefalograma, que es una técnica que permite registrar la actividad eléctrica cerebral mediante electrodos colocados de manera estándar en la superficie del cuero cabelludo. Potenciales evocados. Es una técnica que permite registrar ondas cerebrales evocadas o inducidas selectivamente por algún evento o por la aplicación de algún estímulo, existiendo varias modalidades de potenciales evocados como el auditivo, motores, somatosensoriales y visuales, que permiten explorar la integridad de la vía sensitiva correspondiente. De esta manera, la utilización de esta herramienta puede servir para analizar patrones cerebrales. Técnicas psicofísicas. Son técnicas no invasivas que miden de modo indirecto la actividad cerebral, siendo ampliamente utilizadas en neuropsicología. El estudio de las asimetrías cerebrales frecuentemente recurre a ellas, permitiendo conocer la lateralización del lenguaje y otras funciones cognitivas en el cerebro humano, como observamos acá. Campos visuales separados. Consiste en la presentación de estímulos visuales dirigidos a uno o a los dos hemisferios durante un breve periodo de tiempo, con el objetivo de conocer las posibles asimetrías visuales existentes entre el hemisferio derecho y el izquierdo. Se pueden presentar estímulos lateralizados en el hemicampo visual izquierdo, en el hemicampo visual derecho, o también realizar presentación dicótica consistente en presentación bilateral y simultánea de estímulos diferentes, uno en cada campo visual. Se utiliza un punto de fijación o un electrooculógrafo para evitar que el sujeto desvíe la mirada. Se trata de establecer qué hemisferio es dominante para el procesamiento visual, utilizando material verbal o no verbal. Escucha dicótica. Es una técnica de evaluación neuropsicológica del sistema auditivo. Consiste en la presentación simultánea de dos estímulos auditivos distintos, uno en cada oído,
Los estímulos presentados pueden variar desde palabras a sílabas, letras e incluso sonidos musicales, pudiendo variar también otros parámetros como el intervalo inter o intraestímulos, número de presentaciones o intensidad. Test didacticos es una técnica de fácil utilización, ya que consiste en presentar simultáneamente dos objetos, uno en cada mano durante un breve periodo de tiempo, para evitar que el cuerpo calloso transfiera información al hemisferio opuesto. Es necesario que el sujeto no pueda ver los objetos que pueda identificar mediante el tacto, para lo que se utiliza una pantalla. Después de haber palpado los objetos, se le presentó al sujeto una imagen en la que junto a las dos figuras que ha palpado se muestran otros distractores. Habitualmente la mano izquierda es más eficiente en el reconocimiento de objetos, especialmente si se trata de formas geométricas. Test de lateralidad. Tiene como función evaluar la predilección de una persona para usar con más frecuencia el lado derecho o izquierdo de su cuerpo. El estudio se ha enfocado en alumnos de educación infantil, etapa en la que es imprescindible el correcto desarrollo motriz o la detección de cualquier tipo de problema para, de esta manera, poder corregirlo o adecuar la metodología a sus necesidades. El proyecto cuenta con su ejemplo de un recurso que puede ser una buena herramienta para cualquier docente que quiera evaluar la dominancia lateral de sus alumnos. Pruebas neuropsicológicas, BLES. Esta prueba consiste en una entrevista con el paciente, en la cual se mide el deterioro o déficit cognitivo, funciones superiores y conductual autonomía en las actividades diarias de este. Con un registro máximo de 37 puntos, los indicadores iguales o inferiores a 32 son considerados un punto de riesgo de demencia. La subescala de valoración funcional, como su nombre lo indica, evalúa la capacidad funcional del paciente en ejercicio de cambios personales, conductuales y habituales. Su máximo registro 28 puntos. Puntuación de 4 o más induce a una posible demencia y mayores de 15 de demencia moderada a grave. Escalas neuropsicológicas son evaluaciones cuyo objetivo se basa en la necesidad y tratamiento a personas afectadas por alteraciones en las funciones cerebrales superiores a causa de ciertas patologías o accidentes. Halsted-Roydam permite evaluar las funciones perceptivo-motoras y cognitivas del paciente en consecuencia a daños en el área frontal del cerebro. Esto en comparación al patrón funcional antes de la afectación. Principales pruebas. Test de función parpadeante crítica. Mide la velocidad de procesamiento visual y función ejecutiva. Test de ejecución táctil. Explora la rapidez y coordinación motora del paciente. Luria Christensen. Inspirada en la teoría de Luria, consta de 269 ítems y 11 escalas para evaluar funciones superiores hemisféricas, motora, rítmica, visual, memoria, lenguaje receptivo, expresivo, entre otras. Se aplica de manera individual con factores cualitativos para evaluar la naturaleza del daño. Programa integrado de exploración neuropsicológica a Barcelona. Se diseñó para evaluar los procesos funcionales cognitivos en personas adultas de forma general que presentaban algún déficit, lenguaje, náuseas, prasias, entre otras, y consta de 42 subtests. Evaluación del lóbulo frontal y las funciones ejecutivas. Son pruebas diseñadas para evaluar afectaciones en el lóbulo frontal, ya que es el responsable de las principales funciones superiores del ser humano y al estar expuesto a incidentes puede causar daños irreversibles. Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin. Se diseñó para evaluar la capacidad de abstracción, formación de conceptos y cambio de estrategias cognitivas en el paciente, siendo la ejecución el mayor déficit de pacientes con daños dorsolaterales y dorsomediales, utilizando colores, números y figuras de manera clasificatoria y repetitiva. Test de colores y palabras de Strunz. Esta prueba permite evaluar la atención selectiva ligada a procesos inhibitorios de pacientes con lesiones o daños cerebrales y se basa en la lectura de palabras con un tono de color diferente a los que éstas indican.
Test de construcción de un sendero. Es una prueba diseñada para medir la atención selectiva en pacientes con daños neurocognitivos, es decir, bajo recurso cognitivo. Se utilizan figuras gráficas, números, letras, dibujos. Se debe cambiar de manera consecutiva los números y letras. 1A, 2B, 3C. Test good, not good. Es una prueba que se puede realizar de forma auditiva, visual o táctil. Mide la capacidad inhibitoria de los procesos mentales del paciente. Luego de haber establecido una pauta, cuando se presenta un dedo, good sign, el paciente debe enseñar 2 dedos. Pero cuando se presenta un solo dedo, no good, el paciente no debe enseñar ningún dedo. Torre de Hanoi. Es una prueba diseñada en general para verificar la activación de las funciones ejecutivas, es decir, cómo se desenvuelve el paciente ante situaciones con limitaciones, planificación, ejecución. Se utilizan piezas o aros y el paciente debe reproducir el modelo que se le presenta. Fluidez verbal. Permite evaluar de forma general el lenguaje y las funciones ejecutivas ligadas a este por lesiones cerebrales. Se puede realizar en 2 categorías: fluidez fonológica, es decir, el mayor número de palabras que inicien con determinada letra, y fluidez semántica, mayor número de palabras categóricamente.